del hecho fue Sáenz de Sumarán. Nosotros, la Fiscalía, sostenemos que Sáenz de Sumarán, el acusado, es el autor del hecho y la defensa lo niega. Dicen, en realidad lo niegan diciendo que nosotros, la Fiscalía, no tenemos o no podríamos a poder reunir las pruebas suficientes para que Sáenz de Sumarán sea declarado autor de ese hecho. Nosotros entendemos, por el contrario, que desde la Fiscalía logramos obtener todas las pruebas durante estos 3 días de juicio para que ustedes puedan condenar a Sáenz de Sumarán. La defensa tiene una teoría que se llama teoría negativa. La defensa tiene una teoría negativa, de negar los hechos. Negar puntualmente la autoría de Sáenz de Sumarán. En palabras del imputado, acuérdense que él dijo no tienen nada, son puras conjeturas. Esto lo dijo ayer, ¿se acuerdan? La última persona que habló fue Sáenz de Sumarán. También dijo no hay ninguna certeza ni ninguna prueba contundente, se habló mucho de mí y no del caso. Sobre la declaración del imputado, tengan en cuenta que el imputado no declara bajo juramento y que si él miente no le pasa nada, o sea, no tiene ninguna consecuencia por mentir, ¿sí? Él puede mentir y no es lo mismo que los testigos. ¿Se acuerdan las personas que vinieron a declarar? Que ellos se sentaron acá, el doctor O'Connor les explicó, primero les tomaba los datos, les explicaba que iban a prestar declaración testimonial, les tomaba un juramento de decir la verdad y les decía que si mentían podían cometer un delito, que hasta los podría llevar a la cárcel. Bueno, eso no le puede pasar al imputado si miente, o sea, no tiene ninguna consecuencia por mentir, ¿sí? Tampoco contestó preguntas de la Fiscalía. Acuérdense que a todos los testigos que pasaron por acá, todas las partes le hacíamos preguntas, y eso sirve para ver si la persona está diciendo la verdad o no también, para testear su credibilidad. En el caso del imputado, eso no lo pudimos hacer, y también entendemos que no es creíble. Yo me voy a explayar un poco más adelante les voy a explicar un poco más por qué creo que no es creíble, pero tengan en cuenta que, por ejemplo, ¿se acuerdan? Ainara, la chica, la primera testigo, la amiga de él, la primera chica que declaró, esto lo voy a decir textual, capaz no es muy propio de un estrado, pero ella dijo, mentía hasta en boludeces. Después se acuerdan que Lucas, el chico que vivía con él, Lucas Alves, dijo que le robaba a Federico, también, que le hicieron un señuelo con una bolsa de harina, ¿se acuerdan? Y que descubrieron que era él el que robaba. Bueno, es una persona que no es confiable, a eso voy, que ustedes que tengan en cuenta el momento de ponderar si le van a creer o no al imputado estas circunstancias. Y también tengan en cuenta que nosotros los fiscales tenemos el deber de objetividad, ¿sí? Como les dije, nosotros no podemos pedir que se condene a una persona si nosotros no estamos convencidos que esa persona es autora de ese hecho, porque la ley nos obliga a seguir este principio. Si yo creyera en este momento que Sáenz de Sumarán no es autor, no podría sostener la acusación. Yo la sostengo porque estoy convencida, con la prueba que les trajimos de la Fiscalía, que Sumarán es el autor del hecho. Y esto es a partir de las pruebas, no es que es algo que a mí se me ocurre, sino de todas las pruebas que nosotros les mostramos durante estos días. Todas las pruebas nos llevan a que Sáenz de Sumarán fue quien mató a Federico. El imputado le mandó un mensaje a Ainara diciéndole, este culiado se redurmió, o sea que todavía estaba con Federico. A las 2:07, el imputado le hace un llamado perdido a Federico, a su teléfono. Nosotros entendemos que él todavía estaba en la casa y que hace ese llamado para ver dónde estaba el teléfono de Federico. A las 2:22, se mensajea con el testigo Luis Díaz. ¿Se acuerdan los chicos que vinieron, que habían estado en Marmau, que fueron 3, que fueron 2 del mismo apellido, que son hermanos, Fernando y Alejandro Castillo, y Luis Díaz? Bueno, Luis Díaz le dijo, me voy a bañar. A las 2:24, ¿se acuerdan que hablamos de una transferencia de dinero que había de la cuenta de Mercado Pago de Federico Coponi a la cuenta de Brubank del imputado de 100.000 pesos? Eso es a las 2:24, ¿no? Esto les vamos a mostrar porque es ilógico que esto haya pasado. Acuérdense que Lucas y Ainara nos dijeron que esa misma noche Federico le dijo, devolveme la plata que me debes. Es ilógico que el propio Federico le haga una transferencia cuando el que le debía plata era Sumarán a él, ¿sí? Pero además acuérdense que Sumarán sabía las claves del celular de Federico y de su Mercado Pago. ¿Se acuerdan que lo dijeron esos los testigos? Que incluso Lucas lo que nos dijo fue que Lucas Alves dijo que una vez había ido al argentino con el teléfono de Federico y mandaba mensajes.
Y Ainara dijo, tenía todas las claves, y el otro chico que declaró, ¿se acuerdan? Nicolás Barreiro, que contó que cuando era chico, cuando él tenía 14 o 15 años le daban droga para vender en la escuela. Bueno, ese chico también contó lo mismo. Después, por eso nosotros interpretamos que esa transferencia se la hace el propio Sumarán con el teléfono de Federico. A las 2:30 apaga el teléfono, o sea, pierde señal el teléfono, ya no impacta en ninguna antena, se apaga ese teléfono, el de Federico Pomoni. A las 2:44 se lo ve por la cámara del Corralón Pasquini a Sumarán como saliendo de la casa de Federico y yendo en dirección a su casa, ¿sí? Después se lo ve en otra cámara, cerca de la casa de su madre, en realidad la calle Mitre, ahí enfrente del supermercado chino Felicidad, se lo ve ingresar a la casa a los minutos, y a las 2:54 otro mensaje donde le dice a Luis Díaz, me pego una ducha y estoy. Bueno, tengan en cuenta esta línea de tiempo, que yo ahora vamos a profundizar un poquito más sobre esto, pero todo esto surge de la prueba, ¿no? La data de la muerte. Acuérdense, ¿se acuerdan del médico forense, el médico que vino a declarar que fue bastante llano? Tuvimos un profesional que le pudimos entender, a nosotros también a veces nos cuesta entender a los profesionales que no son abogados, pero bueno, el médico estuvo bien claro y nos contó que según lo que él pudo ver, tanto en el lugar del hecho cuando fue a ver el cuerpo como en la autopsia, Federico habría fallecido entre las 23 y las 3 de la mañana del 11 de junio, o sea, 23 del 10 y las 3 de la mañana del 11 de junio. En ese lapso de tiempo siempre estuvo el acusado con él, y también acuérdense que según Lucas y Ainara había un arma de fuego que era del acusado, y que esa arma ya la tenía hace tiempo. Acuérdense que el testigo que es amigo de él, Natanael, el que dijo que trabaja que era chef, que trabaja en un lugar de gastronomía, que era muy amigo de él, que no le gustaba mucho el vínculo de Federico con Sumarán, él dijo que el día anterior incluso había levantado una campera y nos mostró ahí que era pesada y era como que tenía un arma. ¿Se acuerdan? Bueno, o sea que nosotros en ese lapso horario lo tenemos en el lugar del hecho a Sáenz de Sumarán con un arma de fuego. Entonces, complementado, si podemos volver a la línea de tiempo, complementado con el resto de la prueba, para nosotros el hecho ocurrió entre las 2 y las 2:40 de la mañana. Aproximado, ¿no? Porque 2:44, si lo ve en la cámara de Pasquini, son unos pocos metros desde la casa de Federico Pomoni al Corralón Pasquini, por lo cual salió, caminó, pasó por ahí, y entendemos que a las 2, o sea, y entre que se fue a Ainara y las 2 de la mañana, entendemos que aproximadamente fue entre las 2 y las 2:40. O sea, antes que él se fuera de ese domicilio, pero tiene que haber sido después de que se fue a Ainara, que Ainara se fue aproximadamente a la 1:30. ¿Sí? O sea, que en ese lapso de tiempo nosotros entendemos que ocurrió el hecho. El teléfono de la víctima. ¿Qué pasó con ese teléfono? Cuando va la policía, ¿se acuerdan que Arce, que fue el testigo que tardó un montón en declarar, pero nos aportó mucha información, pero fue largo, fue un poco cansador para todos, pero bueno, tenía mucho para decirnos? Arce dijo que él fue al lugar del hecho y contó que hicieron el relevamiento, lo que se llama la inspección ocular, y buscan indicios, buscan pruebas en el lugar, y que el teléfono no estaba, el teléfono de Federico, cuando los testigos saben que Federico utilizaba un teléfono normalmente. Ese teléfono no estaba. Pero nosotros sabemos también, sabemos que después se encontró ese teléfono, ¿sí? Ese teléfono, ¿se acuerdan que contaron que después se había escondido? Para nosotros lo que pasó es que una vez que mató a la víctima, o sea, que Sumarán mató a Federico, ¿qué hizo? Se llevó el teléfono y, o sea, primero lo mató, le mandó mensajes, ¿qué hizo? Después hizo la transferencia él mismo a los 100.000 pesos, y después tomó el control del lugar, como dijo uno de los policías, una vez ya fallecido Federico, hace todo ese desorden en el lugar, monta una escena. Lo que dicen los policías es que a ellos les parecía raro, incluso que una testigo de actuación les dijo, esto no parece cuando a mí me robaron, sino que parece una escena montada. Y después se va a la casa de su madre, acuérdense que lo vemos que va a la casa de su madre, y cuando vuelve a salir, ¿se acuerdan que va a Marmau y va a lo del argentino? Se lo ve en un momento en las cámaras que se descarta este teléfono en ese baldío que después lo encontraron. Meses después, ahora vamos a profundizar sobre eso, pero es lo que hace con el teléfono, se descarta el teléfono en ese momento.
la hora en que se retira el acusado del domicilio ya la teníamos fijada, que eran las 2:44, según la cámara del Corralón Pasquini, y en ese momento se lleva una bolsa y una mochila cargada. ¿Se acuerdan que cuando el jefe de la brigada, Nelson Díaz, nos mostró la cámara, nos mostró las cámaras, dijo, se nota que estaba cargado, que llevaba una mochila cargada? Entendemos que de ahí se llevó cosas de la casa de Federico. No sabemos qué se llevó, pero se llevó cosas. Después también otros datos que nos parecen importantes, que se cambia de ropa y se ducha. Que se cambia de ropa nosotros lo pudimos ver, porque acuérdense que las secuencias de la cámara son a las 2:44 se va. Después entra a la casa de su madre y después vuelve a salir de la casa de la madre. Cuando se la ve volver a salir está con otra ropa. ¿Se acuerdan que eso lo mostró Nelson Díaz? Él se cambia de ropa, ¿sí? Y ahí va el bar argentino, y ahí va el rastro también al lado del bar argentino, donde se lo ve que compra algo, que charla. Y también, con respecto a qué se ducha, es importante la declaración de Luis Díaz, porque ¿se acuerdan del chico que dijo que le preguntamos dónde lo conocés? Dijo, yo le compraba cocaína. Uno de los que contó eso. Bueno, y que estuvo en el auto también en Marmau. Él, ¿qué dijo? Sí, que él esa noche se quería encontrar porque estaban viendo quiénes podían vender cocaína, y resulta que bueno, que le decía que no había nadie, que no habían podido conseguir, y le dice a las 2, ya pasado el horario del hecho, le dice en un mensaje de texto, me ducho y estoy, y que después no se volvieron a ver esa noche, que incluso lo llamó, dice que incluso me llamó, pero yo no la atendí porque estaba en el argentino, no lo escuché. Eso también surge ¿se acuerdan de los mensajes de texto que mostró el policía que hizo la pericia de apertura del teléfono celular? ¿Sí? Bueno. Y ahí, digamos, esto tiene una explicación. ¿Por qué se los digo esto? Para que presten atención, porque después no se encontraron en el cuerpo del imputado ni rastros de pólvora ni manchas de sangre. Porque se bañó, después del hecho se bañó y se cambió de ropa. Acuérdense lo que dijo. ¿Se acuerdan del ingeniero que era del laboratorio forense de Río Gallegos que salió por Güemes? Él nos explicó que la pólvora en el cuerpo o en la ropa no dura mucho, porque es como si fuera la harina. Que si uno se baña, se saca todas las partículas, ¿sí? Y después también, ¿por qué no le vimos sangre cuando él fue, después al otro día va lo de Federico y se había bañado? De hecho, nosotros creemos que se bañó después de cometer el hecho para borrar los rastros, porque acuérdense que Ainara, cuando declaró, dijo que a las 19 se bañó Sumarán en la casa de Federico. O sea, se había bañado y se vuelve a bañar de vuelta a la madrugada. No es casual, entendemos que se bañó para justamente sacarse todos los rastros que podía tener del hecho. Otra cuestión que también es llamativa, se fue a dormir a la casa de su madre después de mucho tiempo. ¿Se acuerdan que ayer, cuando declaró Sáenz de Sumarán, dijo algo como, yo convivía, bueno, en realidad no convivía, pero estaba mucho tiempo, algo así? Él prácticamente convivía con Federico. Acuérdense que Natanael, el mejor amigo de Federico, dijo, yo esa noche no quería salir mucho con él porque estaba con Sáenz de Sumarán, a mí no me gustaba cómo era, pero dice, nos reencontramos en la Argentina y nos fuimos a la casa de Federico después de eso. Y que eso de las 7 de la mañana, él se fue con su novia a su casa y se quedaron Sumarán y Federico durmiendo. O sea, ahí esa noche él durmió en la casa de Federico. Y al otro día, cuando llega Lucas Alves, después de trabajar, ¿se acuerdan que Lucas dice, yo llegué y los vi durmiendo? O sea que él, evidentemente, prácticamente que convivía. Y a la casa de su madre no iba, porque acuérdense que hay una conversación también de la apertura de teléfonos de Instagram con Ainara, en la cual le dice, ay, hace tanto que no duermo en mi casa, la verdad por fin dormí en una cama calentita. Y en las conversaciones con la madre le pregunta, mamá, ¿te jode que vaya a dormir a tu casa? Y ella le dice, no hay problema, si también es tu casa, vení. O sea, que quiere decir que él, o casualidad, justo el día del hecho vuelve a dormir a lo de la madre. También el tema de que él dice que en realidad vuelve a dormir porque fue a buscar el nebulizador. Pero también acuérdense que Ainara nos dijo que el nebulizador lo buscó a las 11 de la noche. Y hay un mensaje también de esos que mostraron los policías con la madre, en el cual la madre le dice, ¿ya buscaste el nebulizador 2333? Ella lo había buscado el nebulizador, no se fue a la casa para hacerse nebulizaciones. Ahí también nos mintió.
También él dijo que, o sea, ayer creo que fue, o el primer día, la verdad que no me acuerdo exacto cuándo fue que lo dijo, pero él dijo que la puerta no cerraba bien, la puerta de la casa, que eso lo dijeron varios testigos, y que como tenían miedo hacían guardias. Se quedaban siempre uno despierto para hacer guardias, por si alguien venía. Eso es mentira también. Si él esa noche se fue y lo dejó a Federico durmiendo y con la puerta abierta. Acuérdense que la policía nos dijo, cuando llegamos al lugar del hecho, estaba la puerta abierta. O sea, estaba la puerta abierta. Entonces, evidentemente la guardia la hizo ese día, porque cuando se fue lo dejó a Federico supuestamente, según sus dichos, durmiendo y totalmente indefenso, ¿no? Con la puerta abierta, sin nadie más en la casa. En realidad ya lo había matado cuando se va. Supuesta preocupación de Federico. El único que dice que Federico tenía problemas y tenía algún tipo de miedo es Sumarán. El resto de sus allegados, su mamá, su hermana, sus amigos, dijeron que él no tenía problemas con nadie y que no tenía miedo. De hecho, incluso el chico, bueno, el señor que le había tirado piedras, que le había roto el vidrio, dijo, no, conmigo quedó todo bien. No, a mí no me tenía miedo porque ya nos conocíamos. Con Melín, ¿se acuerdan de Jonathan Melín, el señor que vino un poco enojado, que fue un poco tensa la declaración? Él mismo dijo, no, yo con Coco todo bien, o sea, él estaba todo bien, eran amigos de cuando eran chicos. De hecho, estaba muy dolido con la situación de la muerte de Federico, pero estaba muy enojado con el imputado, diciendo, ¿cómo pudiste hacerle esto a mi amigo? ¿No? O sea que tampoco, con Melín él no tenía problemas porque, tal como lo describieron a Federico, Federico era una persona que era muy querida por sus amigos, o sea, todos lo describen con cariño, con afecto, y los que no eran amigos dicen que no tenían problemas con él. El otro testigo que lo describió con mucho afecto fue el testigo de la defensa, el último que vino ayer, Siri. ¿Se acuerdan que dijo yo me llevaba bien con él, tenía una buena relación? O sea, él no tenía problemas, dijo que no tenía problemas con nadie. El único que nos habla de que tenía problemas es Sumarán. El arma de fuego. Ahora sí, esto les pido que presten mucha atención porque es un dato muy fuerte. Más allá de todos los demás datos que tenemos, lo del arma de fuego es muy fuerte. Primero, ¿se acuerdan que en los videos que nosotros vimos en los celulares pudimos determinar que el arma de fuego la tenía Sumarán desde bastante tiempo antes del hecho? Acuérdense que los testigos que declararon sobre ese punto fueron Ainara Heisman, Lucas, también declaró Luis Díaz sobre esto, Nicolás Barreiro, ¿se acuerdan el chico este que hablábamos del tema de que cuando era menor tenía el tema de la droga? Y también, creo que Fernando Castillo también lo dijo, y les mostramos el arma y dijeron, sí, ese era el arma que tenía, que yo lo vi a Sumarán antes del hecho, y algunos dijeron un mes antes, más o menos, pero bastante tiempo antes ya lo habían visto con esa arma de fuego, ¿sí? Así que él ya la tenía desde antes y la manipulaba. Acuérdense que en el video hay un video donde se lo ve gatillarle el arma a Bucher Aitor, que le dice, mirá, soldado Bucher, fumándote un caño. ¿Se acuerdan de ese video que es bastante... que también en un momento se pegó un tiro en la pierna del mismo Sumarán? También hay otro video que se ve eso, o sea, esa arma ya la tenía de antes. Y todos los testigos, o varios por lo menos, que dijeron que ellos lo vieron antes con esa arma, que él la llevaba. ¿Y cómo encontramos el arma? El arma la encontramos a partir de haber abierto el teléfono celular del imputado, donde se lo ve justamente con Franco Bucher, ¿no? Franco Bucher se le hizo un allanamiento en la casa. Se allanaron varios domicilios, que después vamos a hablar de eso, pero en el de Franco Bucher se encontró el arma escondida en una alcantarilla en una riñonera. Y después vinieron a declarar, o sea, vinieron a contarnos Franco Bucher y Fernando Castillo, que eran los amigos de él, cómo llegó el arma a ese lugar. Dijeron que Sumarán les dijo que vayan a buscar el arma, que el arma estaba en el patio de atrás, o sea que incluso estaba escondida ya antes porque la policía había ido a la casa a hacer un allanamiento que no la encontró en ese momento. Y eso es ¿por qué? Porque él vive, no sé si algunos que son de acá de Estel deben conocer, enfrente del supermercado Felicidad, en la calle Mitre, hay departamentos. Y cada departamento es una dependencia diferente. Esa arma estaba detrás del cerco, por lo cual la policía no podía entrar ahí. Entendemos que es por eso que la dejó ahí. Entonces la policía, cuando fue, la brigada en el primer allanamiento no encuentra el arma. En el segundo no la encuentra porque no estaba. ¿Por qué?
porque se la llevaron de ahí al arma, se la llevaron Fernando Castillo y Franco Bucher y la escondieron. Porque él, no es casual que les haya pedido que justo escondiera esa arma. Ellos la esconden porque según él les había negado que era autor de este hecho, según ellos, ¿no? La pericia del arma. ¿Se acuerdan también el licenciado Enes? Que fue bastante ilustrativo, bastante dinámico, para contarles el tema que se notaba que le apasionaba el tema armas y contándoles los funcionamientos del arma y demás. Bueno, él nos contó que el arma era un calibre 22, que era apta para el disparo, pero explicó un poquito más sobre el arma. Acuérdense que nos dijo que esta arma calibre 22 tenía dos sistemas, se acuerdan que dijo a simple acción y a doble acción, y que había que accionarla a simple acción, y que para hacerlo uno tenía que conocer esa arma. ¿Quién conocía esa arma? Sumarán la conocía. Que dijo eso y que fue recientemente disparada, nos explicó cómo científicamente él determinaba el tiempo de la recientemente disparada, que no había óxido y que podrían haber sido unos días atrás de cuando él hizo la pericia. Él la pericia la hizo el 30 de junio y el hecho fue el 11 de junio, por lo cual está en ese lapso de tiempo. También habló el licenciado Enes de la distancia de disparo y dijo que, según lo que él podía interpretar, de acuerdo a la herida en el cuerpo, que la distancia de disparo era entre 25 centímetros y 1 metro. Esto mismo lo dijo el médico forense Vanegas y también lo dijo el licenciado Arce, que nos habló mucho. Bueno, Arce también nos lo dijo, porque también tuvo en cuenta además los restos de pólvora del pelo que se le trajeron a la víctima, ¿sí? Eso también tiene que ver con la distancia de disparo. El proyectil, esto también es un tema muy importante, el proyectil. Eso nos lo mostró, ¿se acuerdan? El licenciado Enes. Nos explicó que no se pudo hacer un cotejo determinante del proyectil. Este es el que se extrajo del cuerpo de la víctima, ¿sí? Acuérdense que nos dijo que estaba muy deformado porque había pasado por el hueso del cráneo, que es uno de los huesos más duros que tenemos en el cuerpo. Y ese es un proyectil testigo. Eso es que ellos hacen, para hacer esta pericia, agarran el arma secuestrada, hacen un disparo y sale ese proyectil. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Cotejar las estrías que tienen para ver si coinciden. Él dijo, esto no se pudo cotejar porque está muy deformado el proyectil. De hecho, la parte de atrás no tiene estrías por la deformación. Pero esas estrías que se ven son muy similares. Ustedes lo pueden ver ahí. Son muy similares. Si bien no lo puede determinar con exactitud porque, bueno, lamentablemente, cuando pasan estos hechos suele suceder esto de que se deforman los proyectiles. Pero sí son muy similares, ¿no? O sea, es el mismo calibre, es muy similar. Y a eso se le suma también lo del ADN del arma. Eso también es un dato muy fuerte. Acuérdense, la genetista, la bioquímica, que hasta a mí me costaba un poco entenderlo, pero en limpio pudimos sacar algunas cosas, y que también de la declaración del licenciado Arce, que se complementó con lo que nos dijo Arce. ¿Se acuerdan cuando Arce agarró el arma y dijo sacamos muestras para ADN y mostró de los lugares? Una era de la cola del disparador, que es el ADN de Sumarán, y otra es del cañón, una muestra biológica. ¿Se acuerdan que nos mostró que tenía como manchitas de sangre la muestra? Que él dijo, yo no puedo asegurar que sea sangre porque para eso hay que hacer un análisis científico, pero todo nos indica que era sangre. ADN de Federico Copón. ADN en la casa de Federico. ¿Se acuerdan? También que se habló de un sector de la casa que era el sector 9, que fue el que nosotros le hicimos hincapié. ¿Por qué nos interesaba ese sector? Criminalística, o sea, la policía científica, cuando va a los lugares de hecho, lo divide por sectores y va levantando indicios y distintas muestras como para analizar después y ver realmente qué pasó. Del sector 9, que era ¿se acuerdan que estaba el sillón acá, donde mostró el testigo de la querella, que mostró esa animación, que se pudo ver el sillón donde estaba sentado, donde para la hipótesis de las acusadores, digamos, la fiscalía y la querella estaba sentado Sumarán, y el futón donde estaba acostado Federico. Bueno, en el medio de eso había manchas de sangre, que eran restos biológicos de Federico y de Sumarán nada más. O sea, evidentemente, el que estuvo ahí en ese momento fue Federico, que falleció, que lo mataron, y Sumarán, que lo mató.
Después, otra cosa que nos parece relevante también para tener en cuenta, el tipo de vínculo que tenía con Federico. Todos sus allegados nos decían que le robaba, acuérdense lo que dijo Lucas Alves respecto de la bolsa de harina, que le mentía, acuérdense a Ainara diciendo mentía hasta en boludeces, que le debía plata, acuérdense Lucas y Ainara diciendo esa noche, pues después de que se fue Melín, ¿se acuerdan que fue Melín la noche a reclamarle porque le había vendido droga de baja calidad o menos cantidad? Dice que le debía plata, que le dijo, ¿y sabes qué? Sacame esa arma de ahí, le dijo, y devolveme la plata que te presté. Y bueno, esto surge de esas declaraciones. Entonces tenían un vínculo tóxico, si se quiere, porque por otro lado Federico lo defendía, porque los amigos le decían, y las familiares, no nos gusta este vínculo que tenés, y él decía, no, pobre, tuvo una vida difícil, en el fondo es bueno, como que lo quería ayudar. La actitud posterior al hecho, la actitud del imputado posterior al hecho, eso también es algo que tienen que tener en cuenta al momento de determinar la autoría. Mintió a los investigadores, ¿se acuerdan lo que nos contó Rubilar, el policía de investigaciones, el oficial Rubilar, que fue uno de los que declaró el primer día, el último del primer día, y contó que después de que sucedió el hecho, le tomó una declaración a Sumarán y que le dijo un montón de mentiras no corroborables que no se pudieron corroborar, pero que se siguieron todas las líneas de investigación? Por ejemplo, le digo, la mentira más burda que dijo fue que había dejado el arma de fuego que él tenía en una alcantarilla en Marmau para que la buscara Matías Yefilaf, ¿sí? Cuando vemos las cámaras de ese horario, no se ve en ningún momento que haya dejado el arma. Y además, los 3 chicos que estaban en el auto, Alejandro Castillo, Fernando Castillo y Luis Díaz, nunca lo vieron con arma tampoco, nunca vieron esa secuencia. Y también les cuento que a Matías Yefilaf, por lo que él dijo, le allanamos el domicilio. O sea, hubo mucha gente allanada por los datos falsos que dio el imputado, mucha gente que nada tenía que ver con el hecho, se le hicieron allanamientos, se los tuvieron que aguantar, a nadie le debe gustar que le hagan un allanamiento, pero bueno, se le hizo un allanamiento a Matías Yefilaf y nada se encontró en su domicilio. También hacía chistes, ¿se acuerdan lo que contaron Lucía Brunt, la chica que estaba, que declaró por videoconferencia, la que el juez les contó que había tenido un hijo hace poquito? También Fernando Castillo y también Franco Bucher, que dicen que hacía chistes sobre el hecho, que se reía, que no mostró ningún tipo de emoción ni de sentirse mal por la muerte de su amigo con el que convivía. Ella ya no podía hacer el duelo, pero a 2 días de la muerte te estabas riendo. O sea, nos cuesta un poco creer que sea sincero en lo que dijo, porque realmente él a pocos días de la muerte, sinceramente se estaba riendo. De hecho, acuérdense que Fernando Castillo y Lucía Brun dicen que se lo encontraron en Raíces a 2 o 3 días del asesinato de Federico y decía como que él era el sicario, como que se reía de la situación. Entonces, si estás mal, que cualquier persona creo que estaría mal cuando se muere un amigo, no vas a estar viendo a irse ni riéndote de la situación. También escondió el arma, eso ya lo dijimos. Y también intentó culpar a otras personas, no solamente a Yefilaf, sino también a Melín. Acuérdense que lo intentó culpar a Melín porque Melín había ido esa tarde, a Curuguala porque fue el que le rompió los vidrios, y a Ferrada. Después aparece acá con Ferrada también, ¿sí? Ferrada, como bien dijo Nelson Díaz, el jefe de la brigada, estaba detenido cuando ocurrió este hecho. Sigue detenido y estaba detenido cuando ocurrió ese hecho. Se agotaron todas las líneas de investigación. No hicimos las fáciles de la Fiscalía, al contrario, nosotros agotamos todas las líneas de investigación, aún cuando eso implica a veces también entrar a domicilio, siempre es con orden judicial, pero ingresar a domicilio de personas que nada tienen que ver con el hecho. Pero a veces amerita, porque estos hechos tan graves, es necesario que se agoten todas las líneas. Se hicieron muchos allanamientos, en lo de Matías Yefilaf, en lo de Fernando Curuguala, en lo de Fernando Castillo, en lo de Alejandro Castillo y en lo de Melín. No se encontró nada relacionado con el hecho. Se les secuestraron los celulares, no encontramos nada en sus celulares. Se hicieron entrevistas. Todos tenían coartadas. Acuérdense que yo a muchos les pregunté, ¿y qué hiciste esa noche? ¿Con quién te quedaste? ¿A dónde fuiste? Todos tenían una explicación. También habló después del Cartel del Sur y de Ferrada. ¿Vieron que dijo que había el Cartel del Sur? Le preguntamos a Nelson Díaz
si él, después de 20 años de trabajar en investigaciones, había escuchado hablar del Cartel del Sur. Dijo que no. La verdad, en la Fiscalía tampoco escuchamos hablar del Cartel del Sur y también nos dedicamos a hacer investigaciones. Y de Ferrada, como les dije, intenta generar un conflicto, pero acuérdense que los amigos de Federico dijeron que eran muy amigos ellos en realidad con Ferrada, que incluso después de que él tuvo el allanamiento de su casa, Ferrada fue, lo abrazó, se quedó comiendo con él como para contenerlo. Y también, ¿se acuerdan de Nicolás? Vuelvo a Nicolás Barreiro, el chico que, bueno, no quiero volver a mencionarlo para no estigmatizarlo, porque es un chiquito joven todavía, si bien no es menor, pero joven. Pero él nos contó que incluso él sabía que tenía una deuda y que la pagó enfrente de él, pero que siempre estaba todo bien con Nano porque eran amigos de toda la vida, ¿sí? Otro dato que es importante, los movimientos en sus redes después del hecho. Buscó el precio del dólar blue a las 2:57, o sea, poco de haber cometido el hecho, llega a su casa de la calle Mitre y busca el precio del dólar blue. Cuando no tenía plata, cuando le estaba debiendo plata al amigo, o sea, no tenía un peso. Uno cuando no tiene un peso, no le importa cuánto sale el dólar, ¿no? Por lo cual, es raro que él haya estado buscando los precios del dólar blue. Buscó billeteras virtuales, utilizó la calculadora y después también buscó la noticia del hecho en EQS. Lo relativo a la venta de drogas, ¿se acuerdan que nosotros le dijimos que iba a surgir lo relativo a la venta de drogas en este caso? Que no es lo que tenemos que hacer foco. Pero esto se lo voy a mencionar para que vean las actitudes viles que tiene el imputado respecto de Federico, que sigue teniendo después del hecho. De las declaraciones de Luis Díaz, Nicolás Barreiro, Alejandro Castillo y Jonathan Melín surgió que Sumarán les vendía droga. ¿Dónde lo conoces? Me vendía cocaína, dijeron varios. Uno, encima además, vendía cocaína con esta forma de ser que tiene él, ¿no? Un poco confiable, ¿no? Porque a Melín le vendió menos cantidad, le quiso cobrar más, estaba muy enojado. Y acuérdense que al inicio del juicio, y después al inicio del juicio dijo que era una persona laburante, que era un emprendedor, como que era buen tipo, se pintó como un buen tipo en definitiva, ¿no? Que hacía tatuajes y que era un emprendedor de las criptomonedas, lo que dijo, una cosa así. Bueno, después aceptó que sí, que él vendía droga, pero para Federico, o sea, para que vean las actitudes viles de esta persona, que aún, después de todo lo que pasó, sigue tratando de generar algún tipo de situación respecto de la víctima. Ni siquiera el policía que trajo la defensa real pudo confirmar esa situación, porque cuando le preguntó el doctor Hermosilla, el abogado de la querella, ¿qué habían encontrado en lo de Federico? Dijo droga para consumo. Y acá hasta su mamá dijo que él tenía un problema de adicción. Entonces, bueno, es normal que una persona que tiene este problema de adicción se pueda encontrar droga para consumo propio. Después, las mentiras que dijo el imputado. Ya marqué varias de todas las mentiras que vino diciendo, pero para resumir, dio diferentes versiones. Acuérdense que dijo lo de Barmau, también le quiso echar la culpa a los Ferrada, que el arma era de los Ferrada, de Matías y Filap, pero por otro lado dice que le tenían miedo a los Ferrada. Entonces, a ver, si ellos le tenían miedo a los Ferrada porque les querían hacer algo, los Ferrada le iban a dar un arma. Filap es el hijastro de Ferrada, digo, para que entiendan la relación, ¿no? Bueno, lo que dijo que le había dado el arma a Marmau, que tampoco eso ya lo descartamos. Que después también dijo que la transferencia la hizo desde su casa, esa transferencia de Mercado Pago, que la recibió cuando estaba en su casa, perdón, la transferencia de Mercado Pago, y en realidad eso es imposible porque él salió de la casa de Federico a las 2:40 aproximadamente, y la transferencia se recibió a 2:24. También dijo que el celular había sonado toda la noche, el de Federico, y eso se pudo corroborar. Acuérdense que dijo a Rubilar que por los informes de las telefónicas ese celular no sonó prácticamente. Y después también introdujo también lo del Cartel del Sur y lo de Ferrada, muchas mentiras y ninguna coartada. Otro dato que me parece importante es el caso Lenick. ¿Se acuerdan que también se habló un poco del caso del asesinato de Alejandro Lenick? La imputada en ese caso es la señora Giorgi, que es la mamá de Sáenz de Sumarán. Pero ¿cómo lo relacionamos con este caso? Llegamos, primero que quiso aparentar un suicidio, o sea, quisieron aparentar en esta situación que Olenick se había suicidado cuando
tenemos por lo menos elementos al momento para decir que lo envenenaron con lidocaína. ¿Se acuerdan lo que dijo Nelson Díaz y lo que dijo Arce, también los dos policías, el de investigación y el de criminalística, que nos contaron de este caso? Pero lo más relevante para nosotros ahora es las cartas. Había 3 cartas que le fueron enviadas, una que estaba al lado del cuerpo de Olenín, otra que le enviaron al doctor Hermosilla y otra que le enviaron a la doctora García, ¿sí? En esas cartas se daba muchas cosas de la investigación y se decía dónde estaba el teléfono de la víctima, que no se había encontrado, ¿sí? Porque se lo habían llevado. Esas cartas pudimos establecer, lo dijo Arce, que las escribió la señora Giorgi, o sea, ella misma escribió esas cartas, por lo cual ella probablemente a través de su hijo tuviera el dato de dónde estaba ese teléfono, ¿sí? El teléfono fue encontrado en un baldío de San Peña y Belgrano, en esa esquina, contra una pared. Y Nelson Díaz, ¿se acuerdan que nos contó que él después de eso volvió a ver las cámaras y pudo ver y nos mostró eso, que se lo ve a Sáenz de Sumarán alrededor de las 3:20 de la mañana? O sea, cuando él llega a la casa de la madre y cuando vuelve a salir, que va a Marmau y va al Argentino, al lugar del lado del Argentino, bueno, que él pasa por el baldío, tarda un poco más de lo que normalmente la gente tarda y después se lo vuelve a ver en la cámara. Bueno, todo indica que en ese momento se captó ese teléfono. Acuérdense que los policías que fueron a hacer el allanamiento, que fueron Micaela Calfupán, la única policía mujer que declaró, y Arce, que contaron y mostraron las fotos que ese teléfono estaba hace meses ahí, que estaba abajo de los yuyos y que tenía signos de haber estado hace tiempo ahí y que se encontró junto con una billetera, ¿sí? La defensa preguntó la billetera por qué no tenía signos de estar desteñida y explicó el policía Arce que porque era una época de invierno donde ahí no pegaba el sol y es una época muy gris acá, en esta ciudad, toda esa época, ¿sí? Pero bueno, eso también es un dato importante. También acuérdense que Arce habló de las cámaras de seguridad en el caso Lenin, que también indican a la mamá de Sumarán como autora de ese hecho. Bueno, finalmente, ¿se acuerdan que también se habló de, voy a decir una cosita más, que se acuerdan que se habló de unos guantes también que se encontraron con pólvora? Que la defensa dijo al principio de la fiscalía no va a poder probar que esos guantes fueron utilizados en el hecho. Nosotros no decimos que esos guantes se utilizaban en el hecho. Acuérdense lo que dijo el ingeniero Quiroga, el que hizo el tema de la pólvora, que dijo, esos guantes puede haber una transferencia, dijo, primaria o secundaria. Primaria es cuando yo tengo pólvora en mi mano y la toco. Secundaria puede ser, hay pólvora en el piso, voy caminando, piso, ¿sí? Era todo revuelto en esa casa, ¿sí? Bien puede haber habido una transferencia. Y acuérdense que el propio Sumarán se identificaba como tatuador. Dijo que es tatuador, diablito tatú o algo así, y que esos guantes se usan los tatuadores, ese tipo de guantes, ¿sí? Y él vivía ahí prácticamente, o sea que bien podrían haber estado esos guantes ahí y puede haber sido por una transferencia primaria o secundaria. Nosotros entendemos que hay demasiados elementos que nos permiten afirmar que Sáenz de Sumarán es el autor del hecho, ¿sí? Como nosotros les explicamos al principio, ustedes la prueba la tienen que ver en conjunto, no por separado, como un rompecabezas, o sea, cada pieza va encajando con la otra, ¿sí? Y después cuando ven la imagen final de ese rompecabezas, es Sumarán matando a Federico. Argumentos de la defensa. La defensa, acuérdense, tuvo una teoría negativa, pero cuando inició el caso, la doctora García hizo un PowerPoint diciendo determinadas cuestiones, dice que la fiscalía no va a poder probar. Dijo primero que la fiscalía siguió una línea de investigación que se le presentó de manera fácil a los inicios del hecho porque nos era útil. Bueno, esto ya saben que no es cierto, se siguieron varias líneas de investigación que se fueron descartando, pero bueno, evidentemente Sumarán es el autor, pese a que él mismo también intentó desviar la investigación. Y no es algo que se nos ocurre a nosotros, tiene un respaldo en la prueba que es muy fuerte. Piensen que 27 personas vinieron a declarar entre testigos del hecho y peritos, y todos declararon en la misma línea. Todos los caminos conducen a que Sáenz de Sumarán es el autor de este hecho.
También dijo que no íbamos a probar que fue el último que estuvo con Federico. Bueno, yo ya se los expliqué, no voy a volver a repetir todo porque obviamente es muy largo, pero yo se los expliqué. Acuérdense de la línea de tiempo, las cámaras, lo de los teléfonos, las conferencias, pero muy fuerte lo de las cámaras. Acuérdense que también Rubilar, esto sí es importante, que Rubilar, el oficial Rubilar dijo, nosotros relevamos 5 cuadras a la redonda del lugar del hecho y no encontramos nada de interés. Y que incluso, acuérdense que la defensora le mostró a Nelson Guía un video de las 5 de la mañana donde se veía un auto contramano y él dijo, sí, pero eso no era de interés, yo lo vi, dice, pero no era de interés porque el hecho ocurrió antes, ¿sí? Después dijo que no íbamos a probar que el arma de fuego fue disparada en el hecho. Bueno, tenemos mucho para probarlo, ¿no? La pericia del arma, el ADN en el arma, ¿no? Acuérdense, Arce, Enes y Becker, la bioquímica. También dijeron que no íbamos a poder probar que el proyectil es el mismo. Y exactamente como dijo Enes, no lo podemos saber porque, pero todo indica que es. Todo indica que es. Exactamente no lo podemos saber, pero todo indica que es. ¿Sí? Porque le mostramos que lo poco que se puede cotejar es similar, es prácticamente igual, y además salió de esa arma, del arma calibre 22, el arma tenía ADN, o sea, hay mucho para poder decir que muy probablemente es. Y que los guantes no fueron utilizados, nosotros no lo sostenemos, ya les explicamos el tema de los guantes. También dijo que no íbamos a poder probar que tiró el celular, hay un indicio fuerte de que fue Sumarán el que tiró el celular también, ¿no? Y también dijo no van a poder probar el móvil económico. Esto también es importante que me presten atención. El móvil no es necesario para tener por probado un hecho de homicidio. Eso no es parte del delito, el móvil. A veces sirve a los investigadores para poder corroborar alguna cuestión, pero no es necesario saber el móvil. De por qué lo mató no hace falta que tengamos una certeza de por qué lo mató. Pero sí, todo indica que para Sáenz de Sumarán la vida de Federico tenía un precio. Son esos 100.000 pesos que él se transfirió. Para él la vida de Federico valía 100.000 pesos. Además le debía plata. ¿No? ¿Se acuerdan que hablamos de que le debía plata? Y se sacaba de encima una deuda. Tenemos probablemente ese móvil, puede ser otro, puede ser envidia, puede ser un montón de otras cosas. Pero no tenemos que tener la certeza. Para mí, tuvo que ver con esto, si ustedes me preguntan a mí qué me parece, para mí tuvo que ver con este móvil económico y también tuvo que ver probablemente con envidia, con otras situaciones de esa relación tóxica que ellos tenían. También dijo la defensa que no íbamos a poder probar que el acusado tenía relación con la causa de la señora Giorgi y el homicidio de Olenín. Nosotros no decimos que por el momento que él tenga relación con ese caso, por eso él no está imputado en ese caso, eso lo quiero aclarar, pero sí el caso tiene relación con este caso, sí ese caso, porque por ese caso encontramos el teléfono, ¿sí? Bueno, el grado de certeza y la duda razonable, esto se los explicó el juez al inicio del juicio, en las instrucciones iniciales, se los va a volver a explicar en las instrucciones finales, pero con esa misma línea decirles que no se exige una certeza absoluta, o sea, no tenemos que sino que nosotros, como ya le explicamos, esto es pieza por pieza y se arma un rompecabezas, ¿sí? No es cualquier duda, tiene que haber una duda razonable, ¿sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo. Si una persona, si yo estoy en mi casa, que escucho truenos, está nublado, y entra alguien a mi casa que está todo mojado, mi conclusión es que está lloviendo. La persona puede decir, no, en realidad un vecino me tiró con un balde de agua. Y a mí me puede generar una duda que no es razonable, que es medio fantasiosa que eso hubiera pasado, ¿no? Porque si está lloviendo, está nublado y la persona está mojada, y aparte mi vecino está de vacaciones o casualidad, entonces sería medio fantasioso creer esta versión, ¿no? Es una duda que no es razonable. Acá el sentido común nos lleva a concluir que fue Miguel Sáenz de Sumarán quien mató a Federico. Todos los caminos nos llevan a que fue Miguel el autor del hecho. Bueno, ahora ya estamos terminando, les voy a hablar de la calificación legal. Estamos ante un homicidio, que es cuando una persona mata a otra con intención de matarla, esto se llama dolo para nuestra ley. En este caso yo creo que no hay dudas de que hubo intención de matarlo, ¿no? Quien le dispara a alguien con un arma de fuego en la parte de atrás de la cabeza mientras duerme, evidentemente lo quiso matar.
con un arma de fuego, eso también eso agrava el hecho, el utilizar un arma de fuego. ¿Por qué? Porque yo con el arma de fuego me aseguro un resultado, ¿sí? O estoy muy cerca de asegurarme el resultado. Si no es lo mismo matar a alguien, qué sé yo, con un palo o con un golpe, que con un arma de fuego, que es un elemento mucho más letal, ¿sí? Y después la alevosía, esto tiene que ver porque Federico estaba indefenso al momento del hecho, se estaba durmiendo, estaba en su casa, con la persona con la que él pasaba mucho tiempo, con un amigo, para él un amigo, durmiendo en su casa con un amigo, él estaba tranquilo, no se imaginó nunca que su amigo iba a utilizar un arma de fuego para matarlo, o sea, no tuvo posibilidad de reacción ni de defenderse, y Sáenz de Sumarán se aprovechó de esto para matarlo, de que él dormía, de que no tenía posibilidad de defenderse. Y también tengan en cuenta que el médico forense Vanegas, vieron que hablamos de que Federico tenía, al momento del hecho, alcohol y cocaína en su cuerpo. Y que Vanegas, a preguntas incluso de la defensa, dijo que el tener esas sustancias en el cuerpo nos disminuye la capacidad de reacción. O sea que además estaba con estas sustancias en su cuerpo, dormido o descansando con sustancias, mirando para otro lado, con su amigo en su casa, totalmente indefenso. Eso es alevosía. Bueno, ahora lo que yo les vamos a pedir, primero que tengan en cuenta que, ¿vieron la declaración de ayer? Escucharon ayer cuando Sumarán declaró que nos quiso conmover a todos hablando de la pena que le podía caber. La realidad es que ustedes de eso no se tienen que preocupar. Si ustedes lo declaran culpable a Sáenz de Sumarán, va a ser el doctor O'Connor, que es el juez técnico, quien va a decidir cuál va a ser la pena a imponer, ¿sí? O sea que eso no es un problema que ustedes tengan que resolver ahora. Por otro lado, Sumarán, pese a esta posibilidad que tiene de ir preso por mucho tiempo, todavía puede hablar, sentarse ahí, alzar su voz, defenderse. Federico ya no está. Hoy me toca a mí, junto con el doctor Hermosilla, que es el abogado de la querella, representar a Federico, que hoy no está entre nosotros, y poder convencer a ustedes, a través de la prueba que trajimos con la querella también, de que Sáenz de Sumarán fue el autor del hecho. Es nuestra responsabilidad que se condene a la persona que lo mató a Federico. Él ya no lo puede pedir por sí mismo, por eso tenemos que estar nosotros pidiéndolo. ¿Se acuerdan que yo les dije que hace 14 años que soy fiscal? La realidad es que uno nunca se acostumbra a ver el dolor de una madre. A una madre a quien injustamente le matan a un hijo. En este caso, Graciela sufrió la muerte de su hijo más chico, de manera injusta porque lo mató su amigo. Yo lo que les pido es que lo declaren culpable a Sáenz de Sumarán por el homicidio de Federico Coponi, agravado por arma de fuego y por alevosía, para que Graciela, esta mamá que perdió a su hijo, pueda tener justicia. Muchas gracias por la atención. Gracias, doctora Bottini. Tiene la palabra la querella. Gracias, señor juez. Muy buenos días. Agradezco la atención que le han prestado al caso. Esto se ha notado mucho. Y, bueno, el hecho no es sencillo. El hecho es un hecho que nos ha conmocionado a todos. Hemos podido advertir todos mediante nuestros sentidos cómo ha declarado cada persona, algunos de ellos ciudadanos de esta localidad y otros con carácter profesional, peritos que intervinieron. ¿Se acuerdan que cuando empecé mi discurso de apertura les pedí que diagramemos en una habitación 4 personas y un menor? En ese momento no estaba, o por lo menos no lo quise adelantar, porque quería que ustedes aprecien por sus sentidos quiénes eran. La primera de ellas fue Ainara Heitzman, el segundo fue Lucas Alves, y puntualizó específicamente que esa noche él fue acompañado de su hijo menor de edad. Tuvimos un orden de esa casa, una casa que empezó con una cena de amigos, una cena que compartieron unas empanadas. El primero en irse fue Lucas junto a Gino, la segunda fue Ainara. Ainara se retiró a las 1:30 de la mañana aproximadamente.
¿Qué es lo que nos queda? Determinar qué es lo que pasó después de esa hora. Ainara fue la última en irse y puntualizó específicamente. En esa casa quedaron 2 personas. Federico Coponi y Miguel Ángel Sáenz de Sumarán. Luego de escuchar al subcomisario Nelson Díaz, jefe de la Brigada de Investigaciones, pudimos puntualizar y determinar un horario de salida, las 2:44 de la mañana. ¿Qué significó ese horario de salida? Que Sumarán fue el que cerró la puerta de esa casa, pero que además cerró la puerta y dejó una persona muerta. Señoras y señores del jurado, esto lo que se configura es un homicidio, es matar a otra persona. Hay 2 cosas muy puntuales en que yo voy a hacer hincapié, y es una, el arma de fuego. Esta arma de fuego fue individualizada por las personas que estuvieron esa noche. Y no solamente esa noche, sino a lo largo de ese día, desde temprano, en la madrugada, cuando Nathanael Seiper estuvo, después la pudo ver Ainara Heitman, también Lucas Alves. Esto es algo que los mismos testigos lo reconocieron. Es más, cuando fue exhibido por la oficina judicial, reconocen el arma. El licenciado Denis, criminólogo con una experiencia, nos determinó varias cosas y quiero ser puntilloso con esto. Él determinó que la bala extraída de la cabeza de Sumarán era un calibre 22. El arma que fue exhibida acá era calibre 22. Él estableció que había sido recientemente disparada. Él estableció con sus palabras, porque fue muy didáctico, que había que conocer la maña que tenía el arma para poder utilizarla. Y esto no fue un detalle menor. La imagen que se exhibe es la reconstrucción virtual que realizó el licenciado Damián Barrios. Esa fue el arma y esa fue la trayectoria del disparo. Y esto se pudo reconstruir por un excelente trabajo que realizó la brigada, los peritos que intervinieron y la investigación fiscal. Esa fue el arma homicida, esa fue el arma que está secuestrada, esa fue el arma que estuvo presente en la sala durante todos estos días. La persona, Miguel Ángel Sáenz de Sumarán, apuntó directamente a la cabeza de Federico. Y en esto es donde entra el segundo de los caracteres muy importantes que agravan el homicidio, y que es la alevosía. El médico forense Vanegas fue al lugar del hecho. Él recordó verlo a la víctima en esa posición. Arce, criminólogo con mucha experiencia, también dijo lo mismo. La persona estaba indefensa mirando hacia el interior del cuerpo. Y dio un detalle que además a mí en lo personal me resultó con mucho criterio. Federico se estaba sin calzado, lo que da de que nosotros por un sentido humano, siempre que nos recostamos queremos calzar, nos sacamos el calzado. Además, en el cuerpo de Federico, luego de la autopsia y el estudio que se le realizó, se encontró cocaína y alcohol. Estos luego tienen subidas y bajadas, pero en el momento exacto en ese Federico estaba relajado. Estaba en un ambiente de amistad, estaba en un ambiente de confianza. Esto es lo que permite sostener a esta querella y de manera conjunta con Fiscalía de que el homicidio, como figura básica, se realizó. Miguel Sáenz de Sumarán mató a Federico Coponi. Y además se valió de esa arma y de esa situación donde está la cabeza mirándose el interior del futón. Ni siquiera pudo saber que tenía un arma y que era su amigo el que iba a matar. No he elegido extenderme demasiado en este alegato. Creí importante mostrar esta imagen. Esta es una imagen de que se ve a Graciela, la madre de Federico, una persona que nos mostró su formación, nos mostró sus sentimientos. Esta fue una foto de Año Nuevo del año 2022. En ese momento ella tenía a su hijo. Ahora no lo tiene. Las circunstancias en este caso son complejas. El resultado muerto de una persona no es algo que se puede tomar a la ligera y tiene mucha responsabilidad. Por eso los invito a que acompañen esta teoría. Es sólida la teoría, la prueba reunida tuvo un esfuerzo y fue correctamente apreciada por ustedes por todos sus sentidos.
los invito a que acompañen en este pedido. Es un homicidio agravado por dos cosas: haber usado un arma de fuego para matarlo y por alevosía. No quiero dejar de determinar que Federico era un integrante de esta comunidad, que era un hijo, que era un hermano y que era un amigo. Y eso las personas que están presentes en esta sala pueden dar cuenta de ello. Como dijo la señora fiscal, nosotros hablamos por quien hoy no puede. Hay un dicho común en la sociedad, y que lo he visto en alguna que otra camioneta cuando se van de vacaciones en la familia, que dicen: vivir solo cuesta vida. A Federico esto fue lo que le cortó la vida. Su reloj humano se detuvo. Por último, nosotros como seres humanos tenemos que responsabilizarnos de nuestros actos. Gracias por su atención. Gracias, doctor. Señora Perrú, señor Toponi, como padres de la víctima, ustedes tienen derecho a expresar al jurado las últimas palabras. Ahora ustedes que eso no es técnicamente una declaración, así que pueden defender por el sí, lo que le pido es que tomen asiento, ¿sí? Se sentarán mal o allí o acá, donde ustedes dicen. Acá, ahora. Bueno, este espacio que nos dieron es en representación de la víctima. Ustedes han podido ver a Miguel a la cara, ver sus gestos, mirar sus ojos. De mi hijo solo pudieron ver a un muchacho acostado en el sillón, ya sin vida. No conocieron sus ojos brillantes, su sonrisa encantadora. No conocen su voz y lo que él transmitía. ¿Saben? Lo natural, por lo menos lo que uno espera en esta vida, es que en algún momento los hijos entierren a su padre porque ha finalizado su vida. Esto no es natural para nosotros, para Orlando, para mí. No fue natural enterrar a nuestro hijo. Ni siquiera tiene traducción en el diccionario. Cuando los papás mueren decimos que es un huérfano. Cuando nuestro esposo muere decimos que somos viudas o son viudos. Cuando un hijo muere no tiene nombre. Y no tiene nombre porque cuando lo enterramos a Federico nos enterramos una parte de nosotros. Teníamos 4 hijos, tenemos 4 hijos. Porque a Fede yo no siento que está conmigo, que está con nosotros. Y estamos orgullosos de los 4. Lo amamos con mucho amor. Pero también estamos orgullosos de lo que han logrado en esta vida y de lo que son capaces de lograr. Miren, yo traje la foto de mi nietito. Yo esperé durante mucho tiempo tener nietos. Joaquín me regaló una nieta, que si bien no es de mi hija, es de mi corazón. Y es de Harry, que ayer cumplió 2 añitos. Yo a Ari quiero enseñarle desde el rol de abuela a amar, a confiar, a ser humilde, a ser generoso, a abrirle las puertas de su casa y de su corazón a todo el mundo, no importa si esa persona tenga plata o no. No quiero enseñarle desde el miedo,
No queremos con su mamá y su papá enseñarle a desconfiar de todas las personas. Y mucho menos queremos enseñarle a desconfiar de sus propios amigos. Estos mismos valores traté de enseñarle a Fede. Y yo creo que en el fondo lo logré. Ahora convoco a Fede. Te pido, Fede, que estés en este momento. Para que estas personas que no te conocieron, que solo vieron a un muchacho muerto, te puedan conocer a través de mis palabras. Y pedirle a las personas que van a decidir que conozcan la verdad, esa verdad que fue demostrada acá con muchas pericias y con muchos testigos, pero que también es una verdad que se siente y que ustedes la van a sentir dentro del suyo. El ser humano no puede ser totalmente objetivo porque somos y sentimos, y eso se traduce en nuestras propias emociones, nuestras intuiciones. Queremos que busquen también ahí en sus corazones. Nosotros no vamos a poder ser los mismos nunca más. Una parte está enterrada. Vamos a tratar de salir adelante por nuestros otros hijos, nuestra familia, mi hermana, su sobrino, y esta familia que me heredó Fede, que son sus amigos. Vamos a tratar de continuar con nuestras vidas, pero hay una parte que ya murió. Cuando lo hagan, no lo hagan en nombre mío, hagan en nombre de mis nietos, de los hijos de Lucas, de los hijos y los pequeños que van a venir a este mundo. Hagan en nombre de eso, que le dejemos un mundo más seguro y más en paz. Miguel, solo te pido Dios, que te bendiga y que te acompañe en tu destino. Nada más, Señor. Gracias, señora. El 8 fue el cumpleaños de Federico y estábamos acá. Hubiera cumplido 32 años, 33 años. Tuvimos el placer de tenerlo 32 años, pero no nos basta todavía. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Tiene la palabra la defensa. Voy a ver si esto funciona bien. Bueno, sí. Señores del jurado, ya me conocen, ya me presenté. Voy a hablar desde este lugar porque tener el teléfono, el micrófono en la mano y papeles se me complica, así que lo voy a hacer desde acá. Hemos escuchado muchas cosas a lo largo de todas estas jornadas tan largas y quiero recordarles cómo empezamos. Lo que yo les prometí se los voy a pasar muy rápido porque ya lo hizo referencia la Fiscalía. Habíamos dicho que habían cosas, factores, hechos que la Fiscalía no iba a poder probar. Esos eran los presupuestos fácticos que yo consideraba que eran importantes. Y vamos a ver ahora qué es lo que se probó. Yo había dicho que la Fiscalía siguió una línea de investigación que se le había brindado
de una manera fácil y que habían seguido investigando a Miguel Sánchez Sumarán y no habían buscado otras posibilidades. El jefe de la brigada, Nelson Díaz, que lo escuchamos acá, lo confirmó. Nos dijo que con los testimonios de Ainara y de Alves ya tenían algunos datos y por eso era que buscaron en las cámaras y siguieron todos los movimientos de Miguel, hasta los movimientos del auto de Castillo. También entonces quise recordar a Nelson Díaz que de las mismas cámaras que ellos tenían se veía pasar a las 5 de la mañana una camioneta blanca en contramano y despacio. ¿Qué me dijo Díaz? Que eso para él no era relevante porque consideraba que el hecho había ocurrido antes, aunque Arce dijo que al principio el doctor Vanegas, el forense, le había dado que la fecha o el horario de la muerte podía estar entre 12 y 24 horas. Eso no es una respuesta concluyente porque aunque hubiese sido antes, eran poquitas horas después. Ese que pasaba en la camioneta podría haber tenido algo que ver y podría estar pasando para ver si había algún movimiento. Pero el comisario Díaz no la investigó, ni siquiera pudo hacer un seguimiento para ver el número de patente y saber de quién es. Vemos que el oficial Rubilar, cuando vino y nos declaró sobre las cámaras, nos dijo que las cámaras de la vecina no dan frente de la casa y que no graban de continuo, solamente graban videos cortos cuando se activa el sensor por movimientos. Y a partir de ese movimiento graban. Y así, por ejemplo, hemos podido comprobar por los testigos y por los policías, por ejemplo, que el auto de Melín se lo ve pasar, pero no se lo ve estacionar. Y después todos supimos que Melín estacionó y se bajó. Fue atendido por Federico. Esa es una cuestión. En cuanto al arma, es un dato muy importante. Quiero hacerles hincapié dónde se la secuestró, cómo se la encontró. Acá han venido a contarnos dos testigos, Fernando Castillo y Franco Bucher. Yo considero que no son creíbles para nada, porque desde el primer momento siempre estuvieron implicados y comprometidos con el hecho. Nos pasó mensajes, videos de cómo estaban, cómo manipulaban armas, cómo estaban juntos, y ese día, esa noche antes, estuvieron con Miguel. Miguel se subió al auto de ellos y podrían estar implicados en un encubrimiento, y el hecho de tener un arma de fuego ilegal, no registrada, también implica un delito. La Fiscalía no investigó, no los imputó porque les interesaba traerlos como testigos. Pero desde su lugar tratan de salvarse y dar una mejor versión para estar a cubierto. Fernando Castillo nos dijo que después del allanamiento Miguel lo llamó y le pidió que vaya a buscar el arma que estaba en su casa en el patio.
Sabemos que Peter fue el que nos mostró toda la grilla de las entradas y salidas de las llamadas del teléfono de Miguel, y en ese rango horario de esos días no hay llamadas de Miguel a Fernando Castillo. Sí hay una muy cortita de unos minutos a Franco Bucher. Nos dijo Fernando que la habían encontrado en el patio, que está dentro ahí del pasillo de la casa de Mitre, donde era la mamá de Miguel, y que estaba atrás de un paligroncito, una red, en una riñonera. Preguntado, Bucher dice que sí, que lo acompañó, pero dijo que no recordaba dónde habían encontrado el arma. Ellos pensaban que sí, le creyeron a Miguel que él no había matado a Federico y que por eso se habían hecho cargo del arma. Pero Bucher la tenía escondida en una canaleta, en el techo. Entonces, si vas a guardar un arma y que no fue usada, no la vas a esconder. Entonces, estos testimonios de cómo se encontró el arma son sospechosos. Esa riñonera no se vio en ningún momento en poder de Miguel, ni cuando iba caminando en las cámaras, ni cuando fue a los kioscos, al Armao y al otro Dapto. Nunca llevó una riñonera. Ahora pasemos al tema del arma. Se secuestró ese revólver Rubiestra calibre 22 con una cinta negra ajustando las cachas. Esa arma, dijo Ainara, que es la que vio esa noche en la casa de Federico, que tenía Miguel, que Alex también la había visto, la vio, dice, en la campera porque estaba pesada esa noche y la colocó arriba de la heladera. También nos dijo Alex que la había visto antes en la casa y que Miguel andaba con esa arma desde el momento de la rotura de los vidrios. Entonces, eso no lo vamos a discutir, que el arma la tenía Miguel y que la llevaba a la casa, y hasta que inclusive Federico sabía de la existencia del arma. Según la pericia sobre el arma que hizo el licenciado Enes, uno de esos puntos era si el arma fue recientemente disparada. Y él puso que sí, que había sido disparada, y nos explicó cómo se comprueba esto. Con un tarugo de algodón se le encuentran restos de pólvora en el caño. Eso se le puede poner un líquido para que se vea con mejor color. El arma en cuestión tenía restos de pólvora en el caño, y que nos dijo que él no podría precisar un tiempo, cuándo fue disparada, hoy, ayer, hace 15 días, un mes, que esos residuos de pólvora podrían permanecer en el caño hasta un año para atrás si no se la limpia. Y dio otro dato importante, que dijo que más o menos a los 6 meses aparece junto a los residuos de pólvora también restos de oxidación, que sería otra cosa que podría aparecer. En este caso, restos de oxidación no encontró. Entonces dijo que no está en condiciones, no puede afirmar que esa arma fue disparada hace 15 días, un mes, 2 meses. Solo se puede asegurar que fue antes del año, o a lo sumo antes de 6 meses para atrás. Sobre el proyectil sacado a la víctima, se encontró alojado en el interior del cráneo. Es muy importante en estos casos poder comparar
si ese proyectil fue disparado con esa arma. También nos explicó él cómo se hace eso. Se hacen disparos con el arma para obtener una muestra, cómo queda ese proyectil cuando se dispara con esa arma, y que cada proyectil disparado tiene características especiales por esto de las estrías del arma. Nunca es igual. ¿Qué dijo N? Que por la deformación que tenía el proyectil, el plomo extraído a la víctima, no se podía hacer una comparación completa para asegurar con certeza que ese plomo era igual al que dispara el arma en cuestión. Pero también en su pericia había dicho que eso se podría intentar en otro laboratorio con mejores instrumentos. Ahora nos había dicho que no se podía, que directamente no se podía determinar con certeza que ese plomo había sido disparado con esa arma. Cuando yo le leí la parte de su pericia, dijo, bueno, sí, se puede hacer, se puede intentar, pero el resultado no se los aseguro. Yo lo que me pregunto ahora, que estamos ante un homicidio con un arma de fuego, se tiene el arma de fuego, era importante por lo menos intentar agotar todas las posibilidades para obtener certeza, o por lo menos para descartar. Se intentó hacerlo porque habían otras posibilidades y no se logró. Entonces sería otra cosa, pero no se hizo. La Fiscalía no quiso consultar en otro laboratorio que pudiera tener mejores elementos. Seguimos con el arma, porque, insisto, lo del arma es importante. La doctora Becker, Susana Becker, que es la que hizo las pericias de ADN, nos dijo que tenía el arma un perfil mezclado de Miguel y de Federico. El mayoritario era de Miguel y el minoritario era de Federico. Ella nos aclaró que no podía establecer si esa muestra era de sangre o de otro material biológico por haber tocado el arma. También nos explicó que cuando se hace un disparo, y cualquiera que haya utilizado el arma de fuego, sabe que por la explosión se calienta. Y nos explicó que sobre todo el caño en la parte de adelante levanta mucha temperatura. Y que por la temperatura los cromosomas, que es de donde extraen las partículas de ADN para poderlas analizar, se rompen. Entonces, si esas muestras o esas partículas de ADN se levantaron y se encontraron en el caño y no se rompieron por el calor, nada nos asegura que hayan estado ahí por el disparo. Puede haber sido antes. El subcomisario Arce, que vino y dio un extenso testimonio por toda su pericia que él hizo, recolectando y relacionando todas las pruebas de la causa, nos dio a entender que eso era sangre. El arma tenía sangre y que esa sangre era de Federico. A preguntas, después aclaró que eso no lo puede determinar, que le parecía que era sangre, pero no estaba seguro. También nos dijo que en un mismo sobre se mandaron las dos muestras que estaban determinadas y identificadas como 01 y 02, que eran las muestras levantadas de la parte donde está el gatillo de guardamonte y la parte del armazón, que es la parte de arriba. Por los resultados de la pericia, en verdad que no sabemos dónde estaba ese ADN minoritario por el apopliplo que dijo Becker, si estaba en la zona del gatillo o
arriba. Otro dato interesante que nos dijo y nos aclaró Arce es que en las otras muestras, cuando él estaba seguro de que era manchas de sangre, lo había puesto en el rótulo, presunta mancha hemática, y eso lo puso en la manta, lo puso en la otra manta, en la campera, en las manchas levantadas del piso. En este caso del ADN del arma no lo puso material biológico o muestras levantadas para ADN. El otro punto que me interesa sobre el arma, porque tiene relación, tiene que ver, primero se habló del termonitrotest que dio negativo. Se le levantaron pruebas para hacer termonitrotest de las manos de Miguel, de Alves y de Ainara. Ninguno dio positivo. Es muy posible que por el tiempo que había pasado, por la base, por lo que sea, no dé positivo el termonitrotest. La otra prueba que se le hizo, el del barrido electrónico, es más precisa, más fina, puede dar positivo aunque el termonitrotest haya dado negativo. Y en esas muestras para barrido electrónico solo dio positivo una muestra levantada de un guante negro de nitrilo y de la zona del cabello de Federico. El tema de los guantes a mí me llamó la atención porque me costó mucho ubicar de qué guantes se hablaba y dónde se habían secuestrado. Y por eso ahora en el debate le pregunté a Arce dónde estaban esos guantes y por qué no los había secuestrado, y nos aclaró, nos contó que vio un par de guantes en el dormitorio principal donde dormía Federico en una caja y que no le llamaron la atención, no lo considera relevante y no lo secuestró. Pero vemos que a Carolina Copo sí le parecieron importantes. Ella los levantó, nos dijo que cuando tuvo acceso a la casa, que estaban limpiando y levantando cosas, encontró un par de guantes en el dormitorio principal, en un rincón, y el otro par de guantes en la otra habitación, atrás de un bolso. Ella los levantó y los dejó arriba de la mesa y llamó a la policía. En definitiva, ahora no sabemos el que dio positivo dónde estaba en su origen ese guante, si en el primer dormitorio o en el segundo. Ahora, Arce nos dijo en un principio que no le interesaron, sí levantó unos guantes blancos que estaban en un tacho de basura afuera, que había usado la médica del hospital cuando fue, y después que Carolina Coponi los levantó y le pidió a la policía que los vaya a buscar, ahí sí les tomó muestra y los mandó para hacer el revenido del barrido electrónico. Entonces queda ahí medio, al principio no le interesaron, pero después sí. A esos guantes no se les hizo ninguna pericia de ADN, entonces no sabemos o podemos afirmar que no fueron usados por Miguel. Ahora nos dicen y nos aclararon que no necesariamente, que no están afirmando que fueron usados para efectuar el disparo, que se podrían haber contaminado en el piso, en el seno, en ese momento. Pero eso es una suposición, porque no sabemos si estuvieron tirados en el piso ni dónde, y tampoco si estuvieron tirados en el piso,
qué relación tienen con Miguel. Es una cuestión que quedó ahí. El tema del celular de la víctima que se encontró en el baldío, primero les voy a decir que fue encontrado por Nelson Díaz después de tener conocimiento de las cartas con relación al caso de Olenek, donde se habló que le habían dejado 3 cartas, una en el lugar del hecho, otra que me enviaron a mí y otra que le enviaron a Hermosilla. Ahí decía abajo como postdata, que eso lo dijo Nelson Díaz, que decía el celular del Copo está en el baldío este. Entonces con ese dato fueron a buscar al baldío, pidieron una orden de allanamiento y efectivamente encontraron el celular y una billetera. Yo le pregunté a Nelson Díaz cómo llegó a eso y cómo lo relaciona con Miguel. Y él me dijo que después del hallazgo él volvió a revisar las cámaras, porque lo que nos mostraron acá de las cámaras de seguridad de las grabaciones son las partes que tienen relevancia y que tienen importancia para el caso. Pero en crudo eran muchas horas también de grabación. Entonces él volvió a revisar todo ese material que tenía de las cámaras y hay una cámara que está frente del Banco Nación que lo toma a Miguel cuando va pasando, cuando va al kiosco que está al lado del bar argentino. Entonces, ¿qué dice Nelson Díaz? Cuando lo veo que vuelve, dice, hay un ratito, habla de 1 minuto, que la cámara no lo registra y después aparece. Entonces dice, en ese minuto tardó demasiado para caminar más o menos, no sé, media cuadra, 50 metros. ¿Cuánto tarda una persona en caminar? No es un dato objetivo, depende de la persona, si va rápido, si va despacio. Así que no podemos asegurar con eso que en ese ratito que se demoró haya tirado el celular al baldío. Pero lo interesante de esto es que estaban buscando un arma, que era más importante un arma que el celular de la víctima. Estábamos en los primeros días de la investigación y todo dato podía servir para agregar o descartar. Y si ya Nelson Díaz tenía esas cámaras y que había pasado frente a ese baldío, ya había ido a corroborar, por ejemplo, que Miguel no había tirado el celular en la alcantarilla enfrente del Malmau, bien podría haber hecho un rastrillaje más específico por todos los lugares donde anduvo. Cuando yo le pregunté eso me dijo, no, porque era algo muy fino. Muy fino, estamos hablando de un homicidio con armas de fuego. No hay ninguna evidencia que haga suponer que Miguel le haya dado el dato del celular a su madre, ni que tenga que ver con ese caso. Yo acá no voy a hacer hincapié ni voy a hablar mucho del caso de la muerte de Olenek que se le imputa a la señora Beatriz Giorgi, porque hasta ahora eso está en investigación. Ella todavía tiene ese estado de inocencia, no se ha probado en definitiva nada, y entonces no voy a hablar de ella. Pero sí les voy a mencionar que la Fiscalía por el momento no tiene ningún dato que relacione a Miguel con ese caso. Después, está bien, como dice la Fiscalía, que el móvil económico no es importante. Nosotros cuando investigamos y tenemos así pistas,
tener un móvil a veces es importante para guiarnos a qué buscar o dónde o reforzar, ¿no? ¿Por qué motivos tendría para hacerlo? Acá se habló de un móvil económico, que suena un poco extraño. Dicen que le sacó, que se envió una transferencia de 100.000 pesos, que se la auto mandó Miguel de la cuenta de Federico, y esa suma no era una suma tan importante, tan exuberante como para matar a un amigo que le servía, que lo protegía, con el que trabajaba diariamente, le ayudaba mucho y ganaban más dinero juntos. A Miguel le servía tener a Federico con vida, vivo. Los testigos, Ainara y Lucas Alves, que son los que estaban más cerca y convivían ahí con ellos, nos dijeron de esto, de que Miguel a veces le robaba plata, le llevaba ropa, se la usaba, le consumía la droga, y que ellos le habían dicho, y también otros amigos, dice que le habían dicho a Federico que esta situación era fea, que no le gustaba, pero que Federico no hacía nada, no tomaba ninguna medida con relación a Miguel, al que le podría haber dicho, mira, acá están pasando cosas raras, no vengas más. Sin embargo, seguía con él, tenía un vínculo de mucha confianza, pasaban días ahí en esa casa. No les voy a decir que vivía siempre o hace muchos meses, pero sí que se quedaba muchos días, mucho tiempo, y que últimamente estaba en ese lugar conviviendo. Hay testigos que trajo la Fiscalía, amigos de Federico, que hablaron mal de Miguel, que dijeron que era mala persona, que era violento, que robaba, que mentía, pero después preguntados dijeron que no lo conocían mucho, que en realidad tenían estos conocimientos de comentarios. Los únicos que dicen que sabían más de esto que pasaba eran Ainara y Lucas Alves. En cuanto a la rotura de los vidrios, que fue un hecho raro que ocurrió en la casa de Federico, me quedó alguna inquietud. Vino acá a declarar el señor Curuguala, nos contó que esa noche lo llamó Coponi enojado, reclamándole que le había roto los vidrios y que le había hecho una transferencia, le había depositado el dinero para pagarle el arreglo de los vidrios, que después le mandó más dinero y que no había pasado nada, que había sido una cosa así sin importancia. Preguntado cómo había hecho para romper los vidrios, qué había pasado, dijo que ese día, esa noche, él estaba borracho, alcoholizado. Lo que suena raro es que un borracho haya roto todos los vidrios de una casa y con una pala. Puede haber tirado una piedra, haber roto un vidrio, dos de la ventana de enfrente, pero todos. Y que a pesar de que estaba borracho, no se acuerda nada, ni cómo entró, ni cómo nos rompió, ni por qué, ni nada. Bueno, por último, los testigos de la defensa, los que yo traje, que eran testigos propios, son poquitos, 2 nada más. El sargento primero Real nos vino a contar que se lo estuvo investigando a Federico en el juzgado federal, y para hacer esa investigación por drogas
le hicieron una vigilancia durante casi 2 meses. Una vigilancia a la casa con cámaras, con personal de la brigada que no los veían, pero monitoreaban los movimientos de la casa. Y lo que pudieron constatar es que circulaba bastante gente, tanto de día como de noche. A mí me interesaban los movimientos que se veían de noche. Y que entraban por la puerta, por el portón grande o por la puerta y que pasaban para atrás. Y que muchos entraban y salían enseguida. Y con esto después la pregunta dijo que, bueno, entre las personas que ellos conocían y que veían que llegaba ahí, estaba el señor Ferrada. Y a preguntas de la fiscalía, recordó que sí, que en una oportunidad lo habían captado en un video a Ferrada trepado al paredón, que gritaba viva voz llamándolo a Federico que salga. Después, como resultado de toda esta investigación, que no solamente real, sino que hubo otros policías más que completaron todos estos días de vigilancia, mandaron distintos informes al fiscal federal y con eso fundó una orden de allanamiento que le fue otorgada y le hicieron un allanamiento a Federico. Después escuchamos a Luis Seri, que lo traje a declarar sabiendo que era amigo de Federico, que tenía relación con la familia, es un conocido, es un taxista, digamos, con ese conocimiento yo lo traje. ¿Y qué nos contó Seri? Que él iba a ese domicilio, que pasaba de noche, porque él trabajaba de taxista, que a veces lo llevaba, que se quedaba un ratito y que se iba, que a veces habían jóvenes con los que no compartían mucho por la diferencia de edad. Sí recuerda verla a Inara y a Lucas Arne como que eran los más habituales que estaban siempre. Pero, ¿qué nos dijo? Que después del allanamiento él no fue más. Pasaba casi todas las noches, pero después no fue más. Que se quiso alejar de eso y que pase un tiempo. ¿Para qué me sirve esto? Para decir que a ese domicilio, a esa casa, concurrían muchas personas que fueron investigados por drogas. La investigación indicaba que no se trataba de un consumo individual, porque no iba a llevar esto una investigación de 2 meses y un allanamiento para averiguar solo un consumo individual. Lo que yo pruebo con esto es que entraba mucha gente, que de esa gente que iba, algunos podían ser amigos personales, amigos que conocían a Federico de otros lugares y de sus actividades lícitas, y también clientes, y que ahí funcionaba como un kiosquito. Yo con esto no quiero endemonizar por el tema de la droga. Todos sabemos, todos dijeron que el tema droga es algo grave. Los destrozos que hace y cómo termina son conocidos. Todos más o menos tenemos algún conocimiento y algún contacto con esto. Te afecta la salud, te trae graves problemas, es muy difícil salir de esa adicción y de ese consumo casi siempre terminas también en la comercio de estupefacientes, que es una ida y vuelta. Necesitas droga, vendeme y te doy para consumir. Es una actividad ilícita, está todo prohibido, es ilegal y por eso mismo es tan peligrosa. Porque todo lo que se maneja ahí y todos los que tienen conflictos por droga no pueden ir a un juez, a la justicia, a un abogado para reclamar algo. Yo tengo una deuda, tengo una factura, puedo reclamar que me la paguen, pero acá no.
Entonces todos los problemas de droga se resuelven de otra manera. Nada más que eso quería mostrar con estos testigos. Bueno, ¿qué es lo que queda? De todo esto que yo mencioné, a mí me quedan dudas, esas dudas que son razonables, no son dudas que me surgen a mí porque dudo porque sí. Acá no es cuestión de elijo creer, esto es al chequear, elijo creer. El tema del arma, el tema de los guantes, el tema de los horarios, ya lo expresé, el tema de las cámaras, la gente que iba y salía. Tenemos certezas de que hubo gente que fue y no fue captada por las cámaras. No se puede asegurar que nadie más entró o que nadie más volvió. Entonces, ¿qué le queda a la Fiscalía? Indicios débiles. Por ejemplo, que se hizo una transferencia, que el teléfono dejó de funcionar en esos horarios, que se lo ve pasar a esa hora frente a Pasquini, que dice que se fue. No llevan en sí a una conclusión única de decir, entonces lo mató. No hay una conexión para que esos sean indicios fuertes. Tendríamos que tener hechos probados, que efectivamente fue Miguel el que se hizo la transferencia, que efectivamente fue Miguel el que apagó el celular, porque es un indicio débil. Entonces, mantengo las dudas y me mantengo en lo que les dije al inicio. La Fiscalía no probó con la certeza necesaria para este caso su caso más grave. Me estaba faltando el tema de la calificación de la alevosía, perdón. ¿Qué trae la Fiscalía como calificación legal? Que fue una muerte con arma de fuego y con alevosía. Para esto dice que se aprovechó de la indefensión de la víctima y menciona, no sería tan importante, pero sí menciona que estaba acostado Federico descansando y que había ingerido algo de alcohol y de cocaína. Según lo que nos dijo el médico forense, que nos explicó mucho qué efectos producen el alcohol y la cocaína en las personas, nos dijo que eso depende del nivel de tolerancia de cada uno, si está acostumbrado a tomar alcohol o a consumir drogas, y que en cantidades pequeñas lo excita, lo pone eufórico, y que en cantidades elevadas después eso puede afectarle sus funciones neurológicas y llevarlo hasta una situación de inconsciencia. ¿Qué sabemos de esa noche? Que Federico sí había estado durmiendo, había estado descansando, pero que se despertó, se levantó y fue a atender a Melín, y Melín dijo que hablaba bien, se levantó y comió, estaba bien. Entonces estamos muy lejos de un estado de indefensión. El hecho concreto sí, es que estaba acostado en el sillón, supuestamente porque en ese lugar y en esa posición fue encontrado al día siguiente cuando ya estaba muerto. Eso no lo vamos a poner en duda. Que Miguel tenía un arma, Federico ya lo sabía, que había estado muchos días con él en la casa y había visto esa arma, también era algo que lo sabían tanto Albert como Federico y Miguel.
esa noche le mandó un mensaje al Instagram a Inara, invitándola a salir. Escuchamos el video, el audio que nos hizo escuchar José, donde le decía, ¿qué pintás? ¿Vas a salir? Y ahí le mencionaba, este cuñado se durmió. Si lo quería matar, no le va a estar diciendo, se durmió. No era para asegurarse que no vuelva, porque la invitaba a salir. Ese mensaje no fue contestado, no esperó que le conteste. A Alves, que era otro que podía aparecer en cualquier momento, no le mandó ningún mensaje tampoco. Entonces, esa noche del 10 de junio, no ocurrió nada raro, nada distinto en esa casa, salvo el problema con Melín, que seguramente fue enojado, como lo vimos acá, pero que Federico lo defendió a Melín, a Miguel, y que después le pidió, llévate esto por el arma, que hizo, según nos contó Ale, que hizo un gesto, porque estaba ahí en la heladera, llévate esto de acá, que no sabe si la tocó o no, y le dice, y anda a arreglar con Melín, que supuestamente eso fue lo que hizo después. Entonces no ocurre nada nuevo que desencadene esto de tenerlo que matar, aprovechando esa indefensión. Porque eso de que convivían, de que estaban juntos, de que estaban durmiendo cerca, juntos, ocurrió el 10, el 9, el 8, el 7. Si era por matarlo dormido, lo podría haber matado cualquier otro día. Y si era que le debía plata porque le robaba, era la misma situación. Entonces yo considero que el tema de la intención de matarlo, aprovechándose de esa indefensión, no está probado. ¿Cómo probamos esa intención o ese dolo? A veces del mismo hecho en sí, que tenga un tiro en la cabeza y que esté en el sillón como estaba, descalzo y acostado, no es todo. Necesitamos algún elemento más. Era hasta más fácil probar, por ejemplo, que se le escapó un tiro. En eso tenemos que tener en cuenta que Miguel desde el principio dijo, yo no lo maté, no me voy a hacer cargo de nada. Porque si no era muy fácil haber alegado, sí, a mí se me escapó un tiro. Y hubiese sido otra la solución. Pero él nunca, en ningún momento, se quiso hacer cargo ni dar una coartada distinta. Entonces, yo lo que les pido, que voy a insistir en mi posición de que Miguel no es el autor del homicidio, no tenemos la certeza suficiente, quedan dudas que son importantes, relevantes sobre temas puntuales que tienen que ver más que nada con la autoría. Entonces yo considero que van a tener que usar el veredicto de no culpabilidad. Veredicto de no culpabilidad, que es lo que le van a entregar a ustedes ahora al finalizar. Pero como es mi deber de completar una defensa efectiva, completa, les voy a pedir que para el caso de que consideren que con toda esa suma de indicios débiles que yo les mencioné y a pesar de las dudas, ustedes consideran que Miguel fue el autor del homicidio, que opten por el otro veredicto de culpabilidad que tiene que ver con el delito menor incluido, que sería un homicidio simple agravado por el uso de armas. Eso es lo que les pido que tengan en cuenta al resolver el caso. Para finalizar, les voy a decir que
es muy duro, es muy triste escuchar a los familiares y sobre todo a los padres que han perdido a un hijo en un hecho muy violento. Eso nos conmueve a todos. Pero por el otro lado, cuando estamos juzgando a una persona, tenemos que saber que la vida a Federico no se la vamos a devolver, que esto es un arreglo simbólico, que si con este caso se repara de alguna manera en forma simbólica, que el verdadero asesino tenga un castigo, es una forma de hacer justicia, de darle a cada uno lo suyo o su merecido. Pero tenemos que tener cuidado que si hay un error y le damos ese castigo al que no se lo merece, también es injusto, y la contracara de esto es que dejamos libre a un verdadero asesino que va a andar entre nosotros. Así que en eso les digo que comprendemos el dolor, la tristeza, el caso grave, pero eso no nos debe dejar de perder la mirada en concreto a quién estamos condenando y qué pruebas o qué decisión, qué convicción tenemos para hacerlo de una manera o de la otra. Desde ya les agradezco la atención porque han sido muchas horas de muchas cosas y gracias por todo. Gracias, doctora. Quedan por delante unas breves réplicas que van a ser cada una de las partes y las últimas palabras del acusado. ¿Alguien tiene necesidad de que paremos? Sí. Bien, vamos a hacer un cuarto intermedio breve. 10 minutos, 5 minutos y continuamos.